La búsqueda incansable del alma es el título que le hemos puesto. Descanso para el alma sería también el título que le hemos puesto a este mensaje en esta tarde. Y quiero comenzar diciendo que cuando somos capaces de mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la generación de hoy, también la de otros momentos posiblemente, pero la de hoy exclusivamente, se preocupa por el bienestar. Todos buscamos el bienestar. Qué bien, me gusta que venga aquí Samuel a mi lado. Todos buscamos el bienestar. Invertimos mucho tiempo, recursos y energía en la salud, la gente, y también nosotros, en la salud física, también en la estabilidad emocional, algunos en la estética y también el cuidado personal. Y todo esto es legítimo. Pero ¿somos capaces en esta tarde de reconocer que a veces buscamos la fachada, pero en el interior tenemos una crisis silenciosa, una necesidad profunda que ninguna solución humana nos puede dar? Ni la técnica ni la psicología puede llenarlo. Cuando hablo de esto, hablo de la necesidad más profunda que tiene el corazón. Esta insatisfacción interna no lo puede llenar ni el dinero, y algunos lo quieren llenar con el dinero, ni el éxito, y algunos lo quieren llenar con el éxito, ni con el trabajo, y algunos quieren llenarlo con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio de Jesucristo responde directamente a este vacío que todo ser humano tiene y nos muestra que Dios no es indiferente a nuestro cansancio, sino que Cristo ha abierto de par en par el camino hacia una vida en abundancia y una comunión real y restauradora con Él. Hoy vamos a sumergirnos en estos textos de los Salmos para darnos cuenta, ¿verdad?, que en estos Salmos, iremos meditando durante este mes de julio en los Salmos, para darnos cuenta, ¿verdad?, que he seleccionado algunos de estos Salmos y algunos de estos versículos para darnos cuenta de la asombrosa, estamos todavía en el 1, profundidad, ¿verdad?, experiencia humana que refleja los Salmos, donde vemos constantemente en el salmista el cansancio como el gozo, como la prueba, como también la restauración y la crisis. Así que los Salmos no es solamente una poesía, ni es solamente una literatura fría, sino que nos encontramos ante un testimonio vivo de hombres, de personas que vivieron durante varias etapas de su vida, pero la presencia cercana de Dios. Y Dios nos muestra siempre, como soberano, que Él nos sostiene y nos sana cuando confiamos plenamente en Él. Cuando uno lee los Salmos a la luz del Nuevo Testamento, descubrimos que los Salmos apuntan claramente al mismo personaje de siempre, a Cristo, el Rey prometido, el justo perfecto, el pastor fiel y nuestro Salvador definitivo. Por eso, en esta tarde vamos a hacer este recorrido, no solamente la historia del salmista y de David, sino en la que nos puede aportar, ¿verdad?, nuestro gran Salvador Jesucristo. La gran verdad central en esta tarde que queremos tener muy presente y que no quiero que se nos olvide es la siguiente: la salud de tu alma florece únicamente en la comunión con Dios por medio de Cristo y a favor y en la obra del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Así que os invito a que vayamos ahora al Salmo capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos que he seleccionado. Y luego vamos brevemente a reflexionar sobre estos versículos. Mirad, le hemos llamado el secreto de las raíces profundas. Versículo 1 del capítulo 1. Bienaventurado el varón, y ahí me quedo, salto al 2,
que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Hasta ahí. Esos textos breves son los que tengo muy presente para esta primera parte. Mirad, el salmista comienza presentando dos caminos: el varón justo que busca al Señor y el impío. Dos caminos radicalmente opuestos. Y este tipo de estilo de vida, del justo y del impío, este estilo de vida que estamos presentando aquí, no tiene nada que ver con comportarse bien o comportarse mal. ¿Sabéis por qué? Porque no somos tan buenos como creíamos. También nosotros, los justos, nos comportamos mal. No tiene que ver con esto. No tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con lo que queremos resaltar en esta mañana, y es que el único hombre verdadero, bienaventurado, que vivió perfectamente la obediencia y se deleitó en su Padre continuamente haciendo su voluntad, es Jesucristo, nuestro Salvador. Pero prestemos atención a lo siguiente. Aunque el Salmo comienza describiendo estas acciones externas o las conductas del ser humano, revela un principio espiritual fundamental que queremos tener muy presente en este momento. Dios no comienza cambiando nuestra conducta externa. Él empieza transformando nuestros afectos desde el interior. La raíz de nuestra vida espiritual no está en cumplir una lista de mandamientos, porque nadie, por muy guapo que sea, y yo el primero, que hoy vengo muy guapo, nadie, por muy guapo que sea, puede cumplir con todos los mandamientos de Dios. Nadie, por muy disciplinado que sea, puede conseguir obedecer todos los mandamientos de Dios. El salmista nos dice que, en primer lugar, el justo se deleita en la ley del Señor. Vamos a detenernos en esta frase que me llamó la atención en mi propia meditación personal para compartirla con vosotros. El justo se deleita en la ley del Señor. Es decir, las instrucciones de Dios amorosas de un padre hacia un hijo no se presenta como una carga pesada, no como una obligación o una rutina aburrida, que a veces puede que esté ocurriendo. Es gozo espiritual, es para ti y para mí hoy, es celebrar la presencia de Dios disfrutando de su palabra. Por eso, cuando abrimos las Escrituras, no lo hacemos para acumular datos o información intelectual. Lo hacemos para encontrarnos con Cristo, para escuchar su voz y disfrutar de su presencia. La señal más profunda de que tu alma está sana, escuchemos bien, la señal más profunda de que mi alma está sana no es cuánto conocimiento bíblico he memorizado, sino el gozo real de caminar con el Dios revelado en su palabra. En segundo lugar, el justo dice que medita de día y de noche. En un mundo hiperconectado y lleno de ruido, la meditación bíblica no consiste en poner la mente en blanco, como proponen algunos de la filosofía oriental. Todo lo contrario, es llenar nuestra mente de la verdad de Dios. Llenar nuestra mente de la verdad de Dios hasta que esa verdad descienda en el corazón y moldee mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones diarias. De eso es lo que estamos hablando. Vemos la diferencia entre leer la Biblia, memorizarla,
aprenderla, conocerla, compartirla. En cuanto a esta diferencia de la que estamos hablando en esta tarde, disfrutarla, vivirla, encarnarla, gozarla. De eso es lo que estamos hablando. Es un ejercicio constante de saborear la palabra de Dios como si fuese el pan que tanto necesitamos, en medio de actividades cotidianas, permitiendo que su verdad renueve nuestra perspectiva ante cualquier circunstancia en la que estemos viviendo, que normalmente las circunstancias en las cuales estamos viviendo no son ajenas a lo que nos ocurre y siempre se levantan como gigantes que intentan derribarnos, a todo el mundo y en especial a los creyentes. ¿Y cuál es el resultado de una vida enfocada en Dios? Os pregunto y contesto. El salmista nos presenta una gran metáfora diciendo, una metáfora inolvidable diciendo, será bienaventurado el varón que se deleita en la palabra de Dios de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué hermosa parábola del salmista. El texto original sugiere que este árbol no creció allí por casualidad o por el viento, fue cuidadosamente plantado por Dios. Esto subraya la iniciativa divina de Dios, quien toma y te coloca en el lugar donde puedes tú ser nutrido espiritualmente, frente a Cristo y frente a su palabra. Las corrientes representan su provisión constante y fiel que te sostiene en todo momento. Esta imagen brilla con toda claridad en Cristo, quien se presentó a sí mismo como la vid verdadera y la fuente de agua viva que tanto cada uno de nosotros necesitamos. Y separados de Él, como dice el Juan capítulo 10, Juan hablando de la vid verdadera, y separados de Él, ¿verdad?, nuestro corazón se seca, pero unidos a Él por la fe, recibimos la estabilidad y el fruto espiritual que tanto cada uno de nosotros anhelamos. El creyente no depende de sus fuerzas de voluntad o de su carácter, sino de su dependencia continua de la gracia de Dios, en medio de las estaciones cambiantes, ya sea tiempos de gozo o radiantes, o sean profundos momentos de crisis, tu vida permanecerá firme porque tus raíces están bebiendo de la fuente inagotable que es Jesucristo. Salmo 2, siguiente, por favor. El rey que llama a las naciones a confiar. Vamos a leer del Salmo 2, versículo 2, versículo 6, versículo 10, 11 y 12. Mirad. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 10, salto al 10, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, versículo 11, servid a Dios con temor y alegraos con temblor, versículo 12, honrad al Hijo. Cuando estamos avanzando y nos vamos al Salmo 2, nos damos cuenta que la perspectiva se amplía de una manera distinta. Si encendemos el televisor, si revisamos las redes sociales, o leemos las noticias, a menudo lo que vemos es caos, conflictos internacionales, inestabilidad política, rebelión y confusión generalizada. Frente a ese aparente desorden mundial de la historia nuestra, de la humanidad, el Salmo 2 nos revela algo importante, impresionante y destacable. Una autoridad impresionante para declarar una verdad firme.
Dios ya ha establecido a su Hijo como Rey y su soberanía absoluta jamás será removida. Por lo tanto, este salmo se une perfectamente al mensaje del Salmo capítulo 1 para recordarnos la misma bienaventuranza. La verdadera felicidad consiste en vivir bajo el gobierno y el diseño de Dios. Sin embargo, el Salmo expone con honestidad la postura del corazón del ser humano. El Salmo nos revela la postura del corazón del ser humano, del impío, pero a veces también del nuestro, que es del justo. También del nuestro. La rebelión, que busca siempre la independencia total de Dios. La interpretación de su señorío como una restricción o una pérdida de libertad. ¿Os suena esto? A mí me suena, ¿eh? Qué gran paradoja. Lo que para el ser humano llama libertad fuera de Dios termina siendo la peor de las esclavitudes, mientras que el sometimiento voluntario a Cristo nos conduce a la verdadera y más absoluta libertad. Y es que el gobierno de Dios no es un dominio tiránico ni dictatorial. Es un reino de amor perfecto. Como dicen las Escrituras, Dios nos atrae con cuerdas de amor, según el profeta Oseas. Lo que a veces nuestros corazones perciben neciamente, repito la idea, lo que a veces nosotros percibimos neciamente como una ligadura, Dios lo revela como protección, cuidado y dirección sabia para nuestras vidas. Pero a veces nos creemos más sabios que Dios. Este amor alcanza su máxima expresión en Jesucristo. Él no es solo el Rey soberano del universo, es también el buen pastor que sale a buscar la oveja perdida. El Cordero inocente que se entrega en sacrificio en la cruz y el Salvador que reconcilia nuestro mundo roto con el Padre. Por eso, el llamado de este salmo no es opresivo, es una invitación profunda a Cristo. Cristo nos invita hoy a descansar bajo su señorío. Su yugo no pesa, al contrario, te libera de la carga insoportable del pecado, de la culpa y de la esclavitud del propio yo. Fuera de Cristo, el corazón humano busca satisfacción en múltiples cisternas rotas que prometen plenitud, pero solo dejan vacíos. En cambio, bajo su reinado se encuentra paz, propósito y verdadera identidad. El salmista nos regala una dimensión de sabiduría práctica. Sed prudentes, admitid amonestación. La verdadera sabiduría no consiste en acumular formación e ideas teológicas o conceptos sobre Dios. No. Consiste en permitir de manera humilde que estas verdades gobiernen, reordenen nuestra vida para Cristo. Y luego une dos palabras que parecen contradictorias, pero que en el espíritu encuentra un equilibrio perfecto. Servir al Señor con temor y alegraos con temblor. El temor refleja nuestra conciencia profunda de la santidad y la grandeza de Dios, mientras que el gozo nace del asombroso privilegio de haber sido recibidos, amados por pura gracia en Jesucristo. En la cruz se revela esta unión perfecta, la justicia santa de Dios y su amor redentor se encuentra para salvarnos. Rendirse a Cristo nunca será una pérdida.
es nuestra restauración. No es renunciar a la libertad, es encontrarla de una forma más pura y plena. El Salmo concluye con una promesa que es una palabra de refugio. Bienaventurados todos los que en Él confían. Salmo 3. Siguiente, por favor. Ahí también vamos a seleccionar algunos versículos y vamos a leerlo. Versículo 2, versículo 5, versículo 8. Salmo 3, versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, de salmista, no hay para él salvación en Dios. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Dios me sustentaba. Versículo 8. La salvación es de Dios, sobre su pueblo sea tu bendición. Es posible que alguien de nosotros en este momento nos encontremos atravesando una gran tormenta. Una tormenta severa. Y alguien quizá pueda pensar, claro, lo que enseña del árbol junto a las corrientes del agua y el reinado de Cristo es muy hermoso, pero mi realidad en este momento, hoy está rota. Tengo miedo y el dolor me abruma. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Lo encontramos precisamente en el Salmo capítulo 3. Precisamente en este Salmo, el Espíritu Santo inspiró este Salmo para marcar esta diferencia entre el Salmo 1 y el Salmo 2. Porque los dos primeros salmos nos habla de la experiencia concreta y cruda del sufrimiento, ¿verdad? Nos habla de otra cosa, y este salmo nos va a hablar ahora de una experiencia concreta y cruda que estaba viviendo el salmista, que se llama David. Aquí la fe deja claro que las ideas abstractas se encarnan en la vida real, y una vida marcada por el dolor, la amenaza, la traición y el temor, a cualquiera lo lleva por caminos derroteros y situaciones dramáticas y trágicas. ¿Sabéis cuál es el contexto de este salmo? Pues mirad, el contexto es que David está huyendo de su hijo Absalom. Hijo. Vamos a detenernos un poco en esto. Que David huye de su hijo Absalom. Es decir, que su hijo Absalom se ha convertido en enemigo de su padre. Que no es un extranjero, que no es un guerrero enemigo, que es la sangre, que es la casa de adentro. ¿Veis lo que estamos diciendo? Que viene desde adentro. Sin embargo, en medio de este escenario oscuro y angustiante para la vida de David, el versículo central nos golpea con una verdad sorprendente. David escribe estas palabras: yo me acosté y dormí y desperté, porque Dios me sustentaba. Ahí vamos a detenernos. Qué cosa más y qué experiencia más extraordinaria. Quiero hacerte una pregunta, hermano y hermana, con el corazón en la mano, para que lo contestéis mentalmente, no verbalmente. Mentalmente y no verbalmente. ¿Cómo se puede conciliar el sueño profundo y dormir en paz cuando tienes a tu propio hijo persiguiéndote para quitarte la vida y el reino? ¿Cómo se duerme en medio de semejante tormenta? La respuesta del Salmo es revolucionaria, porque el descanso del creyente no depende de la estabilidad de su entorno, sino de la fidelidad constante de Dios. David pudo dormir porque reconoció que el fundamento de su vida era Dios me sustentaba. El verbo original, en hebreo,
se traduce como sustentar, evoca la acción de sostener firmemente con la mano aquello que por sí mismo no puede mantenerse en pie porque se cae y se caería en pedazos. Interesante, no lo había pensado antes. Repito la idea, ¿sí? Sostener significa que Cristo te está sosteniendo con la mano, y si no te sostiene significa para tu vida que te está tambaleando, pero no dice tambaleando, ¿qué ha dicho? Te tambalea, ¡pum!, y en el suelo te hace pedazos. Ese es nuestro Dios, hermanos y hermanas, que ante las circunstancias donde tú te estés moviendo, es posible que te esté tambaleando, es posible que te caiga en el suelo, es posible que se acerque la caída, que te pueda caer y te haga pedazos, pero Cristo te sostiene con sus manos. Y como eso es lo que pensaba David, pudo dormir y hasta roncar si roncaba, que no lo sé, pero lo estaba practicando su hijo, hasta descansó, porque tenía esa absoluta confianza plena en Dios. ¿Qué estamos diciendo? Mirad, Dios no es un observador distante que mira tus problemas desde el cielo para ver cómo tú los resuelves. Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Él sostiene activamente tu vida, incluso en las horas oscuras de la noche, incluso en medio de tu debilidad y tu sueño, Dios siempre nos está sosteniendo. Esto nos deja una profunda enseñanza para nuestro tiempo. Un mundo cargado de ansiedad, insomnio y presiones que sobrecargan el corazón. La Escritura en esta tarde nos invita a depositar nuestras cargas en las manos de Dios. El descanso cristiano no consiste en evadir los problemas, no consiste en negar la realidad, o no consiste en una actitud de optimismo, que algunos la tenemos. No. Consiste en confiar plenamente en aquel que activamente te cuida. Y Cristo constantemente te está cuidando, siempre. Él no es un Dios pasivo. Y Cristo, que es su Hijo, está constantemente a tu lado cuidándote. La fe no va a hacer que tu tormenta desaparezca mágicamente en los próximos 5 minutos. El descanso de David es un anticipo del verdadero sustento de nuestras almas en manos de Cristo. Este salmo concluye de la siguiente manera: la salvación es de Dios, sobre tu pueblo sea tu bendición. Encuentra una similitud entre el Salmo 1, bienaventurado el varón que se deleita en el Señor, Salmo 2, bienaventurados los que confían en Dios, y encuentro algo también en este último versículo 12 del Salmo 3, la bendición sea sobre tu pueblo nosotros. Los 3 pasajes quitan el foco del esfuerzo puramente humano o de las alianzas terrenales y lo ponen en la fe únicamente en Dios. El hombre bendecido es aquel que confía, la mujer bendecida es aquella que confía y depende enteramente de nuestro Señor. El último, terminamos. Conclusiones. Y aquí terminamos. Llegamos a la siguiente conclusión. La salud de nuestra vida no consiste en practicar una técnica ni en otra cosa que no sea aplicar otro método de autoayuda, nada de eso. Se trata de una relación viva con nuestro Dios. El Salmo 1 nos ha recordado que nuestra vida interior depende directamente de aquello que la alimenta. Si te alimenta del ruido del mundo, WhatsApp, redes sociales, móviles, tendrás ansiedad. Si te alimenta de su palabra viva, serás como un árbol firme. Salmo 2. Nos ha revelado que la paz se pierde. Nos ha revelado que la paz se pierde por completo cuando el ser humano intenta vivir a espalda a Dios, buscando una falsa autonomía. Rompamos la ligadura con el Señor, esa relación. Y el Salmo 3 nos ha modelado de forma preciosa que el verdadero descanso en medio de la
peor crisis y tormenta, solo es posible cuando el alma se apoya por completo en el Señor que nos sustenta. De manera que estas tres salmos, ¿verdad?, que hemos visto en esta tarde, nos habla que nuestra vida puede florecer cuando permanece anclada en Dios. Y el Evangelio no es simplemente la oración que hicimos cuando conocimos a Cristo, ¿verdad?, y comenzamos una vida cristiana. Sabéis que esa idea se repite constantemente, ¿verdad?, que también nosotros necesitamos constantemente el Evangelio, que es nuestro alimento diario. Necesitamos a Cristo hoy, de la misma manera que cuando nos convertimos. Hoy, tanto lo necesitamos como aquel día que entregamos nuestra vida al Señor. Y hoy Él nos está llamando a vivir en una profunda humildad y dependencia de su gracia, con la misma actitud que aquel personaje bíblico que oraba diciendo, ¿lo recordáis? Dios, sé propicio a mí, pecador. En la cruz, donde nuestra alma vuelve a encontrarse con un verdadero descanso, nos encontramos con Cristo, ¿verdad?, donde le hallamos a Él, sosteniendo nuestra propia vida. Inclinamos nuestra cabeza y vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en esta tarde te damos infinitas gracias por el regalo de tu palabra viva. Gracias porque a través de ella hablamos directamente con nuestra fatiga y nuestra ansiedad a Jesucristo. Te pedimos que nos ayude a confiar verdaderamente en ti, a rendir nuestras vidas a tu sabio y amoroso reinado y gobierno, y a descansar en tu sustento perfecto en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando hoy. Que lo que nuestros oídos han escuchado no se lo lleve el viento, sino que eche raíces profundas y transforme nuestra vida para tu gloria. Te lo pedimos con un corazón agradecido, en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén.